Hola, hola, buenas noches. Estamos en una nueva emisión de Está bien ser feliz. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos está movilizando mucho a todos, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y vamos a hablar del conflicto de refugiado. O sea, vamos a hablar de este conflicto que está pasando, pero con una mirada desde la biodescodificación, ¿sí? Vamos a hablar del conflicto de refugiado, también llamado conflicto del prófugo, y cuando estuve mirando estos días todo lo que va pasando, ¿no? Y el horror que es todo esto de la guerra y de que se ha atacado un país y la destrucción y todo lo que uno va viendo, me preguntaba, ¿no? Me puse a pensar si nos pusimos a pensar un poco todos, ¿no? Más allá de la guerra en sí, que ya es un horror en sí mismo, ¿no? ¿Qué otras cosas suceden cuando se entra en guerra, ¿no? ¿Cuáles son los daños colaterales que se producen durante y luego de que pase la guerra o de que hayamos podido escapar de ella, ¿no? Y entonces empecé a analizar la situación, pero desde la mirada de la biodescodificación y la nueva medicina germánica, que es la base de la biodescodificación, y me pareció tan interesante todo lo que fui descubriendo, que dije, bueno, qué bueno es compartir esto, y compartir este tema contigo, compartir este tema para que podamos ver toda la situación desde otra mirada, ¿sí? Desde una mirada de qué cosas hay en el background, o sea, la parte trasera de la guerra, que quizás no lo vemos, ¿no? O sea, o no lo vamos a asociar con la guerra luego, pero cuando yo ahora te cuente y te explique algunos temas respecto de la nueva medicina germánica y de la bio, vas a entender que sí van a tener conexión las cosas que sucedan después de que, incluso hasta después de que termine esta guerra, ¿sí? Entonces, muy bien, para esto vamos a empezar poniéndonos un poquito en situación de cuáles son los conflictos o los bioshock emocionales que generan una situación de guerra, ¿sí? Eh, Acuérdense que ya de por sí la guerra es un bioshock emocional y que un bioshock emocional lo llamamos a algo que sucede de manera inesperada, que nos agarra por sorpresa, que nos agarra a contrapié, que no lo podemos verbalizar, ¿sí? Y que nos sobrepasa la situación, ¿sí? Más que un tema de estos de guerra, creo que más bioshock que ese no hay, ¿no? Ese como el bioshock por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un bioshock con tanta masa conflictual, ¿sí? Con demasiada intensidad y con una velocidad terrible que ha sucedido, el bioshock es pues, un impacto muy grande. Entonces, el primero y el más importante de los conflictos que se suceden cuando tenemos este bioshock emocional es el conflicto de refugiados, ¿sí? También se llama el síndrome y es la activación de lo que se llama TCR, que significa túbulos colectores del riñón, que lo que hacen estos túbulos es se espasman, o sea, se inflaman y pierde la luz que hay, ¿no? Estos túbulos conectan el riñón con la vejiga y son los que hacen pasar el orín, que después la vejiga lo va a expulsar al exterior. Entonces, cuando estos túbulos se espasman, no permiten pasar la misma cantidad de líquido y entonces empezamos a hacer lo que se llama retención de líquido, ¿sí? Entonces, cierran esta posibilidad y nosotros empezamos a orinar menos y empezamos a retener líquido. ¿Por qué sucede esto biológicamente? O sea, ¿por qué la biología hace esto de cerrar estos túbulos? Se le dice que se cierran, pero en realidad se espasman, es como que se inflaman, ¿no? Pero se dice en la jerga que tiene los túbulos colectores del riñón cerrados, ¿sí? Aunque no están cerrados al 100%, siempre hay una luz que queda y que pasa orina del riñón a la vejiga. No la cantidad que debería por día, pero algo pasa, ¿sí? Bien, ¿por qué sucede esto? Nos preguntamos, ¿por qué la biología hace esto? Porque es un mecanismo biológico, automático, ¿sí? Que nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia desde un lugar racional, ¿no? Desde la mente, no los podemos manejar.
Bueno, sucede porque cuando nosotros nos sentimos en peligro, o nos sentimos como sapo de otro pozo, por eso se llama refugiado prófugo, ¿sí? Cuando sentimos que estamos en un lugar que no es el nuestro, ¿sí? Como que estamos en otro charquito, ¿no? Que no es el nuestro, o internados, porque cuando estamos internados es un lugar en el que me siento muy vulnerable y también activo túbulos colectores del riñón. Eh, ¿Y para qué se activan? Para que al retener el agua nos aseguremos nuestra supervivencia, porque nosotros venimos de un medio acuático y entonces el inconsciente que está siempre conectado a la biología más primaria, a la más reptiliana, ¿sí? A esta de justamente cuando empieza la evolución de la especie, recuerda que sobrevivimos en un charquito, ¿sí? En el agua, ¿sí? Somos acuáticos. Y también entonces tenemos esta memoria o este recordatorio del útero, ¿no? De nuestra vida dentro del útero, que fue un lugar que de alguna manera es un lugar seguro y protegido para nosotros. Y ahí estamos también flotando en agua. Entonces, la sensación es que flotando en agua siento seguridad. Entonces, retengo líquido, ¿sí? Eh, pero bien, no es el único disparador que tendremos en una situación extrema como esta, ¿sí? Vamos a ver algunos otros disparadores de cada capa embrionaria, ¿sí? Y hay muchos más que cuando estaba escribiendo esto de qué es lo que vamos a ver hoy y poniéndome como los tips de la punta y todo, decía, wow, ¿y cuántas más hay? O sea, pero no nos iba a alcanzar el tiempo físico de la hora de radio, entonces pusimos algunos nada más, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver algunos a nivel supervivencia. Acuérdense las 4 capas embrionarias. La capa 1 es supervivencia, la capa 2 es protección, la capa 3 es movimiento y valoración y la capa 4 es relación y contacto. Fíjense que ya diciéndoles el nombre se dan cuenta que de cada capa pueden surgir situaciones, ¿no? O síntomas o enfermedades que tengamos porque estemos sintiendo amenazado cualquiera de estas 4 instancias, ¿no? Eh, y lo importante también es entender que nosotros dentro de lo que es los programas biológicos, ¿sí? Que son mal llamados enfermedades, ¿sí? También se los llama síntomas. Dentro de cada uno de estos programas biológicos tenemos, el programa pasa por 2 fases, ¿sí? Por la fase activa y por la fase de reparación del conflicto. Lo que divide esta fase se llama conflictólisis, que es el momento en el cual puedo resolver el conflicto, y entonces ahí entro en la etapa de reparación del conflicto. La etapa de reparación del conflicto tiene 3 instancias. La etapa de la primera, la PCLA, que es la post-conflictólisis A, que es la etapa de es vagotonía, es la etapa de reparación más profunda del conflicto. Después viene una etapa que se llama epicrisis, que es volver a revivir un poquito el conflicto que tuve en fase activa. Y después viene la PCLB, que es la cicatrización y la vuelta a la normotonía, ¿no? Ahí es donde termina, es una etapa urinaria, se llama, porque termino de eliminar vía orina todo el edema que se me había alojado en el cerebro con el foco de Hammer y todo, ¿no? Nosotros ya hemos visto estos temas en otras emisiones, pero bueno, está bueno recordarlo. Entonces, nosotros vamos a tener en este caso también una fase activa del conflicto donde vamos a estar en vagotonía permanente, en simpaticotonía permanente, ¿sí? Va a ser una etapa simpaticotónica, por lo tanto es una etapa donde yo estoy todo el tiempo en alerta, porque está mi sistema simpático todo el tiempo prendido, digamos, no muta con el otro, ¿no? Con el parasimpático o el vagotónico. Y entonces voy a estar todo el tiempo en alerta, voy a tener insomnio, puedo llegar a tener taquicardias, las manos frías, los pies fríos, porque voy a estar todo el tiempo y más en un lugar así, esperando a ver cuándo cae una bomba, ¿no? Cuando tengo que salir corriendo. Entonces, voy a estar todo el tiempo en alerta, voy a poder sentir también náuseas, ganas de vomitar, ¿sí? El estómago se descompone. Bueno, y esa es la fase activa del conflicto. Luego viene la resolución del conflicto y luego viene la otra etapa que es la de PSLA.
Entonces, nosotros vamos a ver ahora qué es lo que sucede en la fase activa del conflicto, ¿sí? ¿Qué cosas se pueden disparar en la fase activa del conflicto? Y después vamos a ver en la otra fase, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ver por cada capa embrionaria a nivel supervivencia, que es la capa endodérmica, que es la capa más profunda, la interna, que es la que tiene todos los órganos principales de supervivencia, como el órgano reproductivo, el órgano digestivo, ¿sí? El aparato circulatorio y respiratorio, ¿sí? Tendremos activaciones tales como, por ejemplo, miedo a la muerte, y eso va a activar algo al pulmón. Miedo a morirme de hambre, entonces va a activar algo en el hígado, va a ser, por ejemplo, que el hígado sea grande, ¿sí? Pérdida del bocado auditivo, porque o no puedo oír o no quiero oír lo que estoy escuchando, ¿sí? Entonces me va a afectar el oído. No quiero ver esto que estoy viendo, entonces eso se llama expulsar el bocado visual. O no puedo ver más a alguien que quiero, entonces me va a afectar los ojos, ¿sí? Va a haber pérdida de territorio porque me han desplazado, me tuve que ir, incluso a veces hasta con lo opuesto, ¿sí? Entonces ahí hay una pérdida terrible de territorio. Y la pérdida de territorio depende de la percepción de la persona. Recuerden que siempre está la percepción antes que esto, ¿no? O sea, la percepción de la persona es la que le va a disparar una cosa o la otra. Va a estar en la pérdida de territorio, puede estar afectado el corazón, la vejiga, el útero. Hay varios órganos que tienen que ver con pérdida de territorio. La quita del territorio, así esta quita de territorio, algo que yo ya era mío y viene alguien y me lo quita, puede generar temas con el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo asco de lo que está pasando, también genero temas con el páncreas, ¿sí? Si lo que siento es que lo que hicieron fue una guarrada, voy a tener temas con los intestinos. Y si quiero expulsar este bocado indigesto, que no puedo tolerar lo que está pasando, voy a tener vómitos o diarreas, porque hay dos maneras de expulsar, ¿no? Expulso para arriba o expulso por abajo. Entre otras cosas, millones de cosas más en supervivencia. Bien, a nivel protección, mesodermo antiguo, ¿sí? Es la capa, son todas las capitas que protegen, que cubren los órganos principales, ¿sí? Como la pleura, el peritoneo, el pericardio, ¿sí? Este, Ahí vamos a tener también siempre, dependiendo de cuál sea mi percepción, vamos a tener respecto de la protección, acuérdense que esta capa es de protección, voy a tener, si tengo un miedo o una protección a la vida, voy a tener algo con el pleura, que tiene que ver con el pulmón, ¿sí? Si es al territorio, vamos a ir al pericardio, ¿sí? Que tiene que ver con el corazón. Y si vamos a la supervivencia pura, van a ser cosas que tengan que ver con la protección del peritoneo, ¿sí? Bien, las capas protectoras de los órganos nos van a hablar con los distintos programas biológicos o enfermedades que puedan llegar a sucederse, pleuritis, peritonitis, ¿sí? Todos estos tipos de enfermedades. A nivel movimiento y valoración, vamos hablando ahí de la tercera capa milenaria, que es mesodermo nuevo, y ahí hablamos de todo lo que es articulaciones, miembros, todo lo que tiene que ver con brazos, piernas, ¿sí? Y desvalorización. Fíjense qué importante esto, porque estamos en un momento donde las personas que viven en Ucrania sienten esto de tener que desplazarse a la fuerza para un lugar que no quieren ir, ¿sí? Entonces estoy yendo para una orientación que no quiero ir, y a su vez siento desvalorización porque me tengo que ir con lo opuesto, no me puedo llevar nada de lo que tengo, no sé qué es lo que voy a hacer a donde llego, ¿sí? Así que fíjense que esta capa también es muy profunda, es muy intensa y puede generar un montón de situaciones, ¿sí? Si me obligan a ir para el lado donde no quiero ir, voy a tener temas de rodillas, de piernas, voy a poder tener esguinces, fracturas, rotura de ligamentos cruzados. Esto va a tener que ver con la percepción mía también de cuán grave es lo que me están haciendo hacer, ¿sí? Cuánto me está costando este movimiento. Entonces va a ser más grande lo que me va a pasar. Va a pasar desde una esguince hasta una fractura. En toda esa rama, toda esa gama que tenemos desde la esguince a la fractura,
la gravedad de la situación que me pase a mí en la pierna va a tener que ver con mi resistencia, ¿no? Con cuánto yo me siento desvalorizada con esto que está pasando, ¿sí? Muy bien. O cuánto es mi resistencia a irme, ¿no? A irme de donde estoy. Si no me pude llevar todo lo que me pertenece, ¿sí? Puedo tener temas con los brazos, por ejemplo, incluso hasta fracturas. ¿Por qué? Porque así, cuando el brazo se solidifica, como el callo hacia el brazo más fuerte, ¿sí? Hasta 90 veces más fuerte, me va a permitir llevarme más cosas, ¿sí? Entonces, fíjense desde qué lugar hasta puedo tener fracturas de brazos y pueden ser del tipo más tonto que uno pueda esperar, ¿no? Se cae la persona y se fractura el brazo, ¿sí? Bien, pero la idea, o sea, el sentido biológico de que se fracture el brazo es que cuando llegue la etapa de reparación del conflicto, que es cuando se forma el callo, la persona quede con un brazo más fuerte para poder llevar más peso, ¿sí? Muy bien. La desvalorización, si yo siento que me han vencido, que he perdido todo, ¿cómo hago para recuperar todo esto? ¿Sí? Entonces pueden empezar a sucederse necrosis y ulceraciones en huesos, en tendones, en articulaciones, en cartílagos, ¿sí? Y también en órganos, que también va a depender siempre de la percepción de qué desvalorización siente la persona, ¿sí? Porque hay gente que se va a sentir desvalorizada a nivel intelectual, otros a nivel laboral, otros a nivel familiar, ¿sí? Entonces va a tener que ver con esa percepción el órgano que va a estar afectado, ¿no? O el miembro de piernas, manos, lo que fuere, que va a estar afectado a esto, ¿no? A las necrosis y a la ulceración. Bien, entonces, por ejemplo, si siente que así como está ahora no va a poder formar una familia, porque está en un lugar, por ejemplo, por una persona recién casada y que pensaba tener hijos pronto, si tiene que estar refugiada y se tuvo que escapar, por ahí si siente que no, que esto es terrible para ella, porque así como está no puede formar una familia, bueno, va a formar, va a tener algo en el útero, ¿sí? Si estando refugiado sufre abusos o violaciones, por ejemplo, voy a tener algún tema también que puede estar en el útero. Si tengo calambres por haber hecho un esfuerzo más allá de lo normal, ¿sí? Problemas en arterias pueden ser parte de esta capa embrionaria, ¿sí? Si yo tengo problemas, pueden desarrollarse muchos problemas en la aorta, en la carótida, en la hepática, en la mesentérica, en la en la arteria pulmonar, en la arteria renal, ¿sí? Bueno, fíjense que todo esto no se tiene en cuenta, ¿no? Y es el daño colateral de la gente que está sufriendo todo esto. Entonces, va a haber un incremento en todos estos programas biológicos o estos síntomas o estos tipos de enfermedades, porque son enfermedades que traen por culpa de lo que está sucediendo, ¿no? Del miedo y de los bioshock emocionales que están viviendo. Cada uno con su percepción, pero, o sea, no van a tener todos todo esto, pero va a haber un incremento de estas situaciones, ¿sí? Bien, y por último vamos y no por eso menos importante, estamos hablando de la fase activa nada más todavía, pasaremos después a la PCL, está la cuarta capa embrionaria, que es a nivel de relación y contacto, que es la capa ectodérmica, que es la capa externa, ¿sí? La capa embrionaria externa, donde la mayor cantidad de esa capa embrionaria, el mayor órgano que está ahí es la piel, ¿sí? Entre otros, hay otros más, pero la piel es la más grande. Bien, acá entra todo lo que tenga que ver con pérdidas, ya sea por separación o por muerte de la persona. Fíjense qué importante esto, ¿no? Da igual, para el inconsciente es lo mismo, ¿sí? Si la persona está muerta o separada, si me separaron. ¿Cuántas familias se tuvieron que ir la madre y los hijos y el hombre se quedó para pelear? Así que fíjense que ahí hay separación, ¿sí? Bien, en todo lo que tenga que ver con separación va a haber problemas de piel de todo tipo. Va a haber alergias también, porque justamente la separación nos trae esto de
quedarnos con el ambiente que sucedió en el ambiente el último día que vi a esa persona, y entonces cuando yo vuelva a tener alguna manifestación de alguno que se llaman alergenos, estos, ¿no? Lo que queda grabado en el ambiente, y es la fase silenciosa de la alergia, se va a generar acá en la fase activa, que es justamente la fase silenciosa, es cuando se instala el alergeno. O sea, yo cuando me separo de la persona, todo lo que está en el ambiente, el inconsciente lo capta, y después cuando yo en algún otro momento vuelva a tener contacto con algún tipo de alguna de estas cosas que estaban en el ambiente en ese momento de la separación, que puede ser el polen, por ejemplo, me va a agarrar la alergia. Pero la alergia me va a agarrar en la fase ruidosa de la alergia, o sea, cuando yo me broto o me sale la alergia, va a ser en la fase de cuando se vuelve a repetir el conflicto, ¿sí? Cuando se instala el conflicto es la fase silenciosa de la alergia, ¿sí? Bien, entonces se van a instalar alergias ahora, ¿sí? Que van a repercutir luego, y también problemas en los oídos y en la vista, porque dejo de escuchar esa voz en particular, que era la voz de mi papá, mi abuelo, mi tía, y dejo de ver a esa persona también, ¿sí? Bien, las arterias coronarias también es de esta etapa, de esta capa embrionaria, y el útero también tiene algunas partes que son ectodérmicas, por lo tanto, también, y hablan de pérdida de contacto. Entonces, si yo siento que perdí un contacto, también puedo tener temas con el útero. Bien, las alergias todas son de capa embrionaria, de esta capa embrionaria, ¿sí? Y, por ejemplo, la alergia al metal, que puede llegar a suceder mucho en estos momentos, si yo estuve en contacto con esposas o estuve esposado, por ejemplo, soy un preso político, un preso de guerra, y después cuando yo vuelvo a ponerme en algún momento de mi vida algo con metal, me va a dar alergia, ¿sí? Me va, aunque no sea, no necesariamente tiene que ser acá, sino en cualquier lugar del cuerpo, y me va a dar alergia al metal. No me lo voy, me voy a querer poner una cadenita, algo, y no me lo voy a poder poner porque me va a poner todo rojo, ¿no? Esto es, eh, incluso cuando hay gente que viene con alergia al metal, nosotros muchas veces buscamos memorias en el árbol de gente que haya estado preso, ¿no? Que haya estado esposado, que haya sido guillotinado, por ejemplo. Entonces, el metal puede tener la alergia al metal por este tema. Bien, y luego están las cosas más complejas, como las constelaciones cerebrales. Las constelaciones cerebrales son más de un foco de Hammer, en general dos focos de Hammer, que pueden ser que yo ya tenga un conflicto y entonces ya tenga un foco prendido de Hammer, tenga un foco previo de Hammer, o que genere los dos conflictos a la vez acá en este momento por lo que estoy viviendo. Por ejemplo, cuando sentí la invasión en mi territorio y la pérdida de identidad, porque me tuve que ir. Entonces ahí son dos focos de Hammer que se prenden al mismo tiempo en la corteza cerebral, ¿sí? En la parte ectodérmica. Son todos programas biológicos ectodérmicos y son los programas biológicos de comportamiento, ¿sí? Entonces voy a entrar en manía o en depresión, anorexia nerviosa, conductos pancreáticos, curvatura menor del estómago, con problemas de estómago, vómitos y esas cosas, tálamo, vías o conductos biliares. Hay una constelación que se llama postmortal. Hay una que es de íntima de arterias coronarias y hay una de íntima de venas coronarias. La constelación autista, una constelación agresiva maníaca depresiva, una constelación que ataque la mucosa laringea, porque claro, el tema de hablar, ¿no? De gritar, la mucosa rectal, porque también el recto tiene esto de territorial, sobre todo para las mujeres, porque las hembras marcan el territorio con las heces y los hombres con el orín, ¿sí? Los machos, ¿no? En la parte de la biología más primaria. Bien, entonces tenemos la constelación mitómana también, la auditiva, tenemos una constelación auditiva, que puedo llegar después a escuchar ruidos todo el tiempo, ¿no? A quedarme con esta cosa de que escucho ruidos que quizás no están, ¿no? Y que es muy de posguerra esto también, ¿no?
Y una constelación enurésica, que también tiene que ver con un marcaje territorial. La enurésica es retención de orina, ¿no? Que puedo empezar a no retener orín, y si sucede durante el día, estamos hablando de una fase activa del conflicto, y tiene que ver con esto de que siento la pérdida del territorio y necesito hacer un marcaje de territorio. Bien. Bueno, como verán, necesitamos como varias emisiones para detallar todos estos conflictos emocionales y los que no mencioné, ¿no? Yo veía todas las posibilidades que había y el abanico es enorme, ¿no? De cosas que pueden pasar. Pero esto no termina aquí, porque todos estos conflictos que se desarrollan en fase activa tienen otra fase, ¿no? Que es la fase de reparación del conflicto. Entonces, cuando llega la conflictólisis, que es la solución del conflicto, que para muchos podrá ser llegar al otro territorio, ¿no? Que no esté en guerra, y ya ahí entonces hacen su conflictólisis y ahí empieza la parte de la reparación del conflicto con estas otras situaciones que pueden aparecer. Y para otros va a ser recién cuando se termine la guerra. Acuérdense que tiene que ver con la percepción, por lo tanto, algunos solo con entrar en otro país donde ya no haya guerra pueden automáticamente entrar en conflictólisis, y otros van a seguir en fase activa hasta que retornen a su casa, ¿sí? Y ahí van a hacer la conflictólisis. Entonces, eso va a depender de la percepción de cada persona. Pero cuando llega ese momento de la conflictólisis, empieza la etapa de reparación del conflicto. Por lo tanto, para las capas del cerebro antiguo que habíamos visto, ¿no? Endodermo y mesodermo antiguo, que son supervivencia y protección, ¿sí? Va a estar la aparición del tumor. ¿Por qué? Porque en la etapa de fase activa hubo proliferación celular, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo dije que el hígado se ponía más grande? Porque era el tema de proliferar para poder recibir más flujo sanguíneo para poder no morirme de hambre, por ejemplo, en el caso del hígado, ¿no? Entonces, como yo ya solucioné ese conflicto porque estoy en un lugar donde estoy pudiendo comer, el inconsciente dice, por esto no lo necesito más, lo expulso. Y ahí aparece el tumor y la degradación del tumor con la caseificación de hongos y bacterias, ¿sí? Que en el caso de el pulmón va a terminar siendo también tuberculosis, ¿no? Y que muchas veces, fíjense que casi todas las guerras tienen, la continuidad de las guerras es una epidemia de tuberculosis, pero en realidad es la reparación del conflicto del miedo a la muerte, ¿sí? Bueno, entonces, ahí vamos a tener este tema, ¿no? Que empieza la reparación del conflicto, por lo tanto, en las capas del cerebro antiguo va a estar la aparición del tumor, que su tamaño tendrá que ver con la masa conflictual que vivió esa persona. La intensidad por la duración en el tiempo es la masa conflictual. Que se imaginan con la intensidad que tiene todo esto, que tiene todo este conflicto de lo que está pasando, aunque la duración en el tiempo no sea larga, ya con la intensidad que esto tuvo, solamente hace una masa conflictual importante, ¿sí? Bien, entonces en el cerebro antiguo aparecen los distintos cánceres y también la tuberculosis, porque es la reparación del pulmón, del miedo a la muerte. Y para el cerebro nuevo, que estamos hablando de lo que es, habíamos visto movimiento y valoración, que es piernas, ¿no? Que es mesodermo nuevo, y ectodermo, que es relación y contacto, será el relleno de todo lo que se ulceró o necrosó, ¿no? El callo en el caso de las fracturas, y la solución para los temas de piel, ¿sí? En el caso de las alergias, la aparición de la fase ruidosa, el brote alérgico va a estar acá, porque en la fase activa estuvo la etapa silenciosa, que es la etapa de la instalación del alergeno, ¿sí? Y a partir de ahí va a quedar el raíl, ¿no? Se llama raíl, a que cada vez que aparezca polen, por ejemplo, o que me ponga algo con metal, me voy a brotar. Eso se llama raíl, ¿no? Lo que continúa después con la alergia, que es que cada vez que pase algo así, yo entro en alergia, ¿no? Me sale la alergia. Entonces,
Bien, que hasta que no lo descodifique, cada vez que yo me ponga una cadenita o haga algo o tenga algo con polen, me va a dar alergia, ¿sí? Bien, y también quedarán las epicrisis, ¿no? Que es revivir un poco el conflicto ante ciertos estímulos. A partir de ahora hay un camino largo para todo este pueblo, ¿no? Para esta gente, que para algunos será más largo que para otros, dependiendo la percepción que hayan tenido de la situación, ¿sí? Pero que todo esto seguramente no estará contemplado dentro de los daños de guerra, porque serán tomados como casos aislados, ¿sí? Y que nada tendrán que ver con la guerra, o sea, no se va a asociar todo esto que va a pasar, eh, pero sería bueno poder contar con estadísticas, ¿no? De enfermedades previas antes del pueblo ucraniano, ¿no? Antes de que sucediera esto, para luego, dentro de unos años, poder comprobar con estadísticas todos los incrementos de este tipo de enfermedades que tienen que ver con todas estas capas embrionarias, ¿no? Y así se puede evaluar cuál fue el mayor impacto, ¿no? Cuál fue el impacto que tuvo para el pueblo en general esta guerra, ¿no? Si fue supervivencia, si fue protección, pérdida de territorio también, porque cada pueblo también lo vive distinto, ¿no? Hay pueblos que están como más acostumbrados a la guerra y tienen como, están más en contacto con esta situación, como puede ser el pueblo judío, entonces tienen ya como otra percepción de la situación de guerra, pero si vamos a otro pueblo donde quizás nunca vivieron una guerra, no tienen tanta idea de eso y su biocheck emocional va a ser como mucho más grande también, ¿sí? Bien, entonces, con las estadísticas de estas enfermedades posguerra, por así llamarlo, ¿no? Podríamos perfectamente evaluar esto. Bien, en un lugar en guerra, ¿no? Todo esto que yo conté está magnificado, por supuesto, ¿no? Porque el bioshock emocional es enorme. Pero ¿cuántos de estos conflictos que hoy está viviendo este pueblo los estás viviendo vos, ¿no? En tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tu pareja, ¿sí? Eh, Esto de entender que sí me siento solo y me siento abandonado, ¿no? Entonces puedo tener esto de los túbulos colectores del riñón, activarlos, y cuántas cosas estamos viviendo que siento, qué sé yo, me echan de un trabajo o me desplazan en mi trabajo a otro puesto y ya puedo sentir una pérdida de territorio. O sea, hay cosas que tienen quizás otro tamaño en cuanto como decimos, la masa conflictual va a ser diferente, pero no deja de ser también un conflicto de territorio. Y una epicrisis de un conflicto de territorio puede ser un infarto. Entonces, la resolución del conflicto a veces no sé si es mejor que continuar así como estamos, ¿no? Entonces, el tema es trabajar un poco eso también, llegar a, a- a nuestro nivel. Está bueno aprender de estos momentos históricos para poder ver en qué estoy repitiendo yo lo mismo en otra escala, ¿sí? En una escala mucho más chiquitita, pero que lo estoy repitiendo. Lo que pasa es que ahí lo tengo como en un big picture, o sea, como en una pantalla gigante con muchos píxeles. Entonces ahí yo puedo ver situaciones en las cuales puedo sentir que resueno. Y entonces si a mí esa situación me resuena, tendría que ver qué me está pasando a mí en mi entorno con algo que tenga que ver con eso, aunque sea otro nivel, un nivel mucho menor, ¿sí? O en otra magnitud. Bien. Pero bueno, igual estará el conflicto, ¿no? Porque quizás es una situación que yo la sostengo en el tiempo, ¿no? Y como dijimos que la masa conflictual es duración en el tiempo más intensidad del conflicto, a la larga vamos a terminar igual que esta persona de Ucrania, por ejemplo, porque si él tiene una masa conflictual enorme porque tiene un conflicto de corta duración pero mucha intensidad, pero yo tengo un conflicto que tiene menos intensidad, pero mucha duración, termino teniendo como el mismo tamaño de conflicto, ¿sí? Eh, entonces vamos a terminar a la larga con el mismo PBS que esta persona que hoy está atravesando la guerra. ¿Mm? Bien, acuérdense siempre que todo es información para mí también y que todo me informa a mí de mí. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿no? Pregúntate qué me está resonando más
de lo que escucho de esta guerra. Y fíjate si no te está resonando porque hay algo que a menor escala se está repitiendo en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, una invasión de territorio, una pérdida de contacto, ¿m? Una pérdida de contacto auditivo, ¿sí? Alguien que escuchaba siempre y ahora no lo escucho más. Eh, eh, Ver un poco y evaluar qué me resuena más, qué es lo que más me resuena de todo lo que estoy viendo en la televisión, porque a veces cuando yo lo veo en el afuera y lo veo en el otro, lo puedo ver mejor que verlo en mí. Quizás en mí no lo puedo ver manifestado, pero en el otro lo puedo ver bien. Entonces el otro me espeja y ahí es donde yo tengo que ver que si a mí me resonó más la persona que se iba y que se quedaba sin casa, ¿qué me pasa a mí con mi territorio, ¿no? O sea, venir para acá y decir, bueno, ¿en qué parte yo siento que tengo peligro en el territorio o qué me está pasando con el territorio? ¿Sí? Bien, por último, es importante destacar que cuando tengo los túbulos colectores del riñón activos, cualquier otro PBS, o sea, cualquier otra enfermedad, se magnifica en su patología, ¿sí? Por lo tanto, si luego de la guerra se me manifiesta, por ejemplo, un cáncer de pulmón, este va a ser tremendo, porque al tener los túbulos colectores activos, los pulmones se van a llenar de agua con mayor cantidad y el edema va a ser más masivo y así va a suceder con cualquier otro PBS que se curse, ¿sí? Si tengo algo de peritoneo, si tengo algo de renal, ¿sí? Va a ser todo como magnificado, porque tengo lo que se llama el síndrome también activo, ¿no? Que es el de túbulos colectores del riñón. Por eso es tan importante el tema de trabajar primero los túbulos colectores del riñón, que es lo más difícil de trabajar porque la persona tiene la percepción, el sentimiento de no pertenecer a ese charquito o de haber perdido su lugar, su charquito. Entonces, es un trabajo bastante difícil porque es un trabajo de percepción y tenemos que hacer sentir a la persona nuevamente como que está en un lugar de pertenencia. Y eso es como el trabajo más difícil que se hace en la bio, ¿no? El tema de túbulos colectores del riñón, de la gente que está con este síndrome activado. Bueno, entonces es muy importante esto porque acuérdense que todo se magnifica cuando hay túbulos, ¿no? Cualquier enfermedad, cualquier programa biológico que se active luego de túbulos se va a ver magnificado, así que es importante trabajarlo. Bien, bueno, realizado un análisis desde la bio y la nueva medicina germánica de este conflicto y también para que puedas ver que todos los conflictos emocionales, si no los puedo resolver pronto y los sostengo en el tiempo, terminan convirtiéndose en un síntoma o una enfermedad, en un programa biológico sensato y con un sentido, ¿no? Con un sentido biológico, ¿sí? Y una perlita también acá, que también la vi así muy, muy gramatizada el otro día, cuando veía esto de las personas caminando y yéndose, tratando de salir, es que también vamos a tener manifestada un incremento en el sobrepeso. ¿Por qué? Porque los conflictos que se van a ver más exacerbados o manifestados en esta situación son el conflicto de abandono, el conflicto de separación, el conflicto de traición, el conflicto de lactancia truncada, el abortos yaciente, y la mayoría de esos conflictos pueden traer sobrepeso, ¿sí? Porque se engorda por grasa y por agua, y por agua es por retención de líquidos. Si tengo túbulos colectores del riñón, seguro tengo sobrepeso porque los túbulos colectores del riñón me van a retener líquido, por lo tanto puedo llegar a engordar 4, 5, 6 kilos de golpe, pero cuando yo logro destrabar túbulos, ese tubito se vuelve a tamaño normal y entonces empieza a drenar más líquido, más orina y yo entro en una etapa urinaria y entonces en 2, 3 días pierdo los 6 kilos que aumenté. O sea, cuando es retención de agua es rápido, ¿sí? Se engorda rápido, pero se baja rápido. Y también se engorda por grasa. ¿Por qué? Porque la grasa cumple 3 funciones en el organismo, ¿no? Que es
la función de termogénesis, de conservar calor. El calor puede ser real o virtual, ¿no? El calor puede ser calor de hogar o puede ser calor de otros que no me abrazan porque no los tengo cerca, ¿sí? Eh, o puede ser que yo siento como un frío emocional o siento frío en el lugar que estoy, en el lugar que voy. Si voy a una tienda donde hay un montón de gente sufriendo y todo, voy a sentir como un frío emocional. También eso es termogénesis, ¿no? Me pongo grasa para protegerme de los golpes, ¿no? Para protegerme de la invasión, me voy a poner grasa porque me voy a sentir golpeada, ¿sí? Real, virtual, el inconsciente no distingue entre esos dos. Y también la grasa cumple la función de sostener y proteger los órganos de supervivencia. Entonces, si yo siento que tengo peligro de supervivencia, me voy a poner más grasa en el abdomen porque voy a proteger los órganos de supervivencia, ¿sí? Muy bien, bueno, como verán, esto es tremendo, ¿no? Y hay como mucho más para poder hablar de esto.